Ahí está. Juárez Calvillo. Presente. A ver. Juárez Calvillo, presente, dice. Madrigal Pardini. Presente. Quevedo. Ahí anda. Salgado Ávila. Presente. Vázquez Sandoval. Presente. Y Williams. ¿Anda por aquí Williams? No, ¿verdad? La jefa de grupo no anda por aquí. Entonces, pues falta. A ver. Ahí está. Y comenzamos con la clase de hoy, ¿ok? La clase de hoy está fácil. Es más teórica que práctica. Déjenles acomodo aquí el libro. Ahí está. Ahora sí. Vénganse para acá. ¿Ok? Este no es, me equivoqué del libro. A ver. Ahí está. Y dice, lo que vamos a ver el día de hoy son las medidas de variabilidad. ¿Ok? Ya vimos lo que son medidas de tendencia central, vimos lo que son tablas de distribución de frecuencias, ya sea por dato o por intervalos, y también vimos o aprendimos a graficar. ¿Ok? Graficamos pues de todo. Graficamos con gráfica de pastel, con histograma, con polígono de frecuencias y con gráfica de barras, que son las más utilizadas. Ahora bien, el siguiente tema que es medidas de variabilidad o también medidas de dispersión. Ustedes podrán encontrarlas como medidas de variabilidad o dispersión, como dice aquí, ¿ok? Porque vamos a hablar de dispersión. ¿Qué es la dispersión? ¿Ok? Dice, pregunto, ¿alguien que me apoye a leer con ese texto? ¿Con ese párrafo? Yo, profe. Adelante. Los conjuntos de datos pueden tener el mismo centro como aspecto diferente por la forma en que los números se dispersan desde el centro. Considere las dos distribuciones que se muestran en la figura 2.6. Ambas distribuciones están centradas en x igual a 4, pero hay una gran diferencia en la forma en la que las mediciones se dispersan o varían. Las mediciones de la figura 2.6a varían de 3 a 5. En la figura 2.6b las mediciones varían de 0 a 8. Gracias. ¿Apellido? Juárez. Ya no le caben los puntos, Juárez. Ahí está. Ahí está. Gracias. Entonces, que ya traducido esto al español, o lo que la compañera intentó decir con este párrafo leído, dice que la variabilidad es la forma en que los números se dispersan desde el centro. ¿Ok? Considere las dos distribuciones que se muestran abajo. En la figura podemos ver, a ver, vamos a hacerle zoom para leer mejor. Como pueden ver aquí en las figuras, ambas están centradas en x igual a 4. ¿Ok? Ay, no quiero que se marque. En x igual a 4. ¿Se fijan? Aquí está el 4 y aquí está el 4. Únicamente que los datos están centrados en el 4, pero se distribuyen o se dispersan más bien, de esta forma. Fíjense, dice que varía porque dice se dispersan o varían, ¿ok? Mediciones, la 2A del 3 al 5. Fíjense, ¿por qué se mide la dispersión o la variabilidad desde el punto más alto de cada barra o de cada dato hasta el siguiente, el de al lado, el punto más alto del de al lado, que sería así? Si yo quiero agarrar aquí el punto más alto de esta barra hasta aquí, ¿no? A la izquierda va la frecuencia relativa, la que hemos venido manejando últimamente para graficar. ¿Se acuerdan de la tabla de distribución de frecuencias? Sacamos la relativa, donde me decía pues una fracción, ¿no? Por ejemplo, 7 décimos o 7 de 10, y ya me daba el porcentaje
ahí, ¿no? Entonces la frecuencia relativa va a estar jugando un papel importante aquí, que de hecho ya lo conocemos. Fíjense cómo se dispersa desde acá arriba hasta acá. En cambio estos se dispersa de aquí a aquí. Luego el siguiente es de aquí a acá. Y por último, de aquí a acá, ¿no? Entonces la dispersión va del 4 al 5, del 5 al 6 y del 7 al 8, ¿no? O algo por el estilo. Pregunto, ¿dudas con esto de la dispersión? No, profe. No, está fácil, ¿no? Entonces, independientemente de la tipo de gráfica, la dispersión va a ser la distancia de una gráfica a otra dentro del eje de la frecuencia relativa, de la Y. Y de la C quiero estar aquí abajo nada más para indicarme qué valor estoy utilizando, ¿no? Ahora sí, ya vimos este mini ejemplo. Vamos a ver ahora lo que es las tres medidas de variabilidad, ¿ok? Únicamente son tres, al igual que las de tendencia central, que son tres, media, mediana y moda, aquí son tres, es el rango, varianza y desviación estándar. Vamos a empezar con el más fácil, que es el rango, ¿ok? Pero antes de eso, alguien que me ayude a leer esto de aquí, que no sea Juárez, por favor. Yo, profe. Adelante. La variabilidad o dispersión es una muy importante característica de datos. Por ejemplo, si usted fabrica tornillos, la variación extrema en los diámetros de los tornillos causaría un alto porcentaje de productos defectuosos. Por el contrario, si estuviera tratando de discriminar entre contadores buenos y malos, tendría problemas si el examen siempre produjera calificaciones con poca variación, lo cual hace muy difícil la discriminación. Las medidas de variabilidad pueden ayudarle a crear una imagen mental de la dispersión de los datos. Presentaremos una de las más importantes, la medida más sencilla de variación en el rango. Ok, apellido. Salgado. Salgado. Listo, Salgado, gracias. Ahora, por último, Salgado, un punto más. ¿Qué entendió por esto? Ya lo leyó, digo, ya lo comprendió más o menos. ¿Qué entiende por medidas de variabilidad o dispersión? ¿Sí me escucha, Salgado? Sí. ¿Qué entiende? Pues en el de variabilidad lo que entendí es, a lo que yo entendí es más como mental. Creo que ahí lo menciona imagen mental de Ajá. los datos de los que se están estudiando. Ok, más o menos ahí. Le voy a dar otro punto por animarse. Ahí está. La variabilidad lo que me dice es qué tan dispersos o qué tanta diferencia hay de un dato a otro, cuando esos datos regularmente tienen que ser iguales, como en el caso de los tornillos. Dice que puede haber una variación. Entonces, si hay una variación mínima en el tornillo, ya no me va a servir. Si está un poquito más grande o un poquito más chico, puede que ya no embone en la herramienta o en la máquina o para lo que está destinado. Mientras que tampoco puedo ser tan específico. También, si lo hago por otra parte, como la variabilidad, no puedo ser tan específico como, por ejemplo, si aplico examen y no le doy su calificación, sería como decir nada más, tú pasaste, tú no, tú sí, tú no, pero me van a preguntar, pero ¿por qué no pasé? O sea, ¿qué me salió mal en el examen? ¿O cuánto saqué mal? ¿O cuánto me faltó para aprobar? O el que aprobó me puede preguntar, aprobé, pero ¿cuánto saqué? ¿O qué tan cerca estuve de no aprobar? ¿Me explico? Estas son las medidas de variabilidad, lo que se mide de un dato a otro. ¿Ok? De las tres, la primera con la que vamos a empezar es el rango. ¿Ok? Y el rango me dice lo siguiente. Me la aviento yo. Y dice, definición. El rango, o R mayúscula, de un conjunto de n mediciones se define como la diferencia entre la medición más grande y la medición más pequeña. Un ejemplo claro va a ser este. ¿Ok? Habitualmente yo les estaba dando datos de esta forma. ¿Ok? 21, 25, 26, 32, 27, 22.
30, 19. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 datos. De esos voy a buscar el valor o el dato de menor valor y el de mayor. ¿Cuál es el mayor y el menor? Bueno, yo veo como mayor el 32 y veo como menor el 19. ¿Ok? ¿Hay algún número más chico que 19 o más grande que 32? No, no lo hay, ¿verdad? Entonces voy a tomar esto, voy a sacar el rango. Obviamente para esto tendré que acomodarlos de menor a mayor, ¿no? Para que me quede mucho mejor. En este caso no voy a hacerlo, únicamente voy a manejar esos números. 32, voy a poner aquí que el rango es igual a el valor más grande (32) menos el valor más chico, 19. Y eso me da un resultado de 32 menos 19. ¿Cuánto da? 13. 13. Ahí está. Ese sería mi rango. Es decir, que mi rango me va a abarcar todos los números con los que yo voy a jugar, o más bien voy a trabajar en este caso. En este caso tengo 12 datos y voy a trabajar del 19 hasta el 32. Es decir, que todos mis valores de todos mis datos van a estar entre el 19 y el 32. Y esos valores son 13. ¿Ok? Únicamente son 13, porque puede ser el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Ok? Y 32 ya son los 13. ¿Me explico? Entonces, esto se quiere decir que de toda la línea que tenemos aquí de datos para trabajar, que empieza desde el 1, bla, 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 me vengo aquí al 19, al 32. Entonces mi rango está dictaminado, ¿por qué? Por 13 unidades que van a estar aquí, 13 valores, que van a estar del 19 al 32. Estos de acá del 19 no voy a trabajar porque no los tengo, únicamente con del 19 al 32, que son 13 de rango. ¿Me explico? ¿Todo bien? ¿Dudas con este del rango? Está fácil, ¿no? Ahora Sí. me regreso acá a la gráfica. Me pone otro ejemplo. Dice, en los datos del peso al nacer en la tabla 1.9, no tengo la tabla 1.9 aquí en el libro a la mano, está más atrás. Dice que únicamente que las mediciones varían de 5.6 a 9.4. Es decir, que el peso al nacer del bebé más pequeño es de 5.6 kilos, mientras que el peso al nacer del más grande es de 9.4, ¿no? No sé si son kilos o son libras. Me refiero que es el peso, ¿no? El más pequeño 5.6, el más grande, 9.4. Ahora, por tanto, el rango es el mayor menos el menor, 9.4 menos 5.6. Y el valor de eso sería 3.8. Básicamente el mismo ejemplo que les acabo de mostrar. Y listo, así es como se saca el rango. Y aquí el mismo libro me lo dice. El rango es fácil de calcular, fácil de interpretar y es una medida adecuada de variación para conjuntos pequeños de datos. Pero para conjuntos grandes, el rango no es una medida adecuada de variabilidad. Por ejemplo, las dos distribuciones de frecuencia relativa de la figura 2.7, o sea, las que están aquí abajo, tienen el mismo rango, pero diferentes formas y variabilidad. Podemos observar que el rango aquí, efectivamente, es el mismo que va del 1 al 8. Y aquí igual, del 1 al 8, mismo rango, pero sus formas y variabilidad son diferentes. ¿Ok? ¿Por qué diferentes? Porque aquí el 1
se repite, no sé, 2 veces, el 2, 3, el 3, 4, el 4, 5 y así sucesivamente. En cambio acá el 1, 2, el 2, 4, el 3, 6, el 4, 2, el 5, 2, etcétera. Pero el rango es el mismo. Sigo jugando con los mismos valores. ¿Ok? Pregunto, ¿dudas con esto del rango? No, profe. ¿Sí? ¿No? Ok. La clase de hoy va a estar así, ¿ok? Ya llevamos una de 3. Hoy va a ser puro teórico porque la clase que se avecina viene ahora sí lo práctico. No vamos a poner en marcha todo esto. Ahora sí vemos el rango, que es el más fácil. Vamos aquí al siguiente. Bueno, antes de continuar, espérenme un poquito, ¿eh? Me voy a lavar las manos porque estuve aquí agarrando algo y no sabía que estaba así como aceitoso. Espérenme, ¿eh? Listo, chicos. Entonces me quedé en que dice, ¿hay una medida de variabilidad que sea más sensible que el rango? Y me contesta, considere como ejemplo las mediciones muestrales 5, 7, 1, 2 y 4. ¿Ok? Ojo aquí. Ahorita trabajaremos únicamente pues con estos datos que me acaba de mencionar, ¿no? Únicamente 5 datos, todos diferentes, ninguno se repite, ¿ok? Mostradas como una gráfica de puntos en la figura 2.8, ¿ok? La media de estas 5 mediciones es la siguiente, a ver. Y me dice aquí, aquí está. Y me dice que la media o la X barra, ojo, la media la vamos a estar ocupando sí o sí de ahora en adelante para todos estos casos de variabilidad, ¿ok? La media o promedio. La mediana y la moda no van a ser importantes aquí, más aún así a veces se van a pedir, ¿ok? Pero regularmente solo se maneja la media, que ya conocemos su promedio. Perdón, su fórmula. Su fórmula nos dice que la sumatoria de todos mis datos, o las XY, ¿se acuerdan que XY es igual a X1, X2, X3, X4? O sea, todos mis datos, entre N. N es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 5, lo sumo. 5 más 7, 12, más 1, 13, más 2, 15, más 4, 19. Aquí está. De sumatoria 19 entre número de datos 5. 19 entre 5, 3.8. Y ojo, que aquí el promedio o la media la voy a estar utilizando para todas partes. Entonces, este promedio o esta media que me salió de estos datos de aquí, entonces lo voy a estar utilizando. Fíjense, aquí abajo también me pone una gráfica, ¿lo ven? La gráfica que viene siendo como la gráfica del rango. Perdón, está tomando agüita. Que me dice que va desde el 5, perdón, desde el 1 al 7. El 1 es aquí. Y el 7 es acá, ¿verdad? El rango sería 7 menos 1, 6. ¿Estamos de acuerdo? 6, y aquí los voy a marcar para que los vean. Muy grande.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, ¿no? El rango no lo ocupo, pero lo saqué nada más para que vean cómo se mueve. El rango es de dónde se mueve el eje de la X, ¿ok? Se mueve en 5 espacios, entonces rango es igual a 6. Uf. Ahora, voy a ubicar, recuerden que aquí me va a decir cuántas veces se repite cada cosa. Pues aquí se repite una vez. Y acá 2. Entonces, el 1 se repite una vez. Sí, el 2 una vez. El 3 pues no aparece. El 4 sí, una vez. El 5 también. Y el 7. 4, 5, 6 no. Y el 7. ¿Me explico? Y aquí está, digamos, como esta gráfica. Si yo la uno en polígono de frecuencias, pues me va dando línea recta. ¿Por qué? Porque todas se repiten igual. Únicamente marco los puntos, ¿no? Y ya que los marco también la media. 3.8 X barra. Voy a ponerla aquí, por si no la ven. Ahí está. 3.8, que es mi promedio. Quiere decir que está en medio de los dos, fíjense. Aquí está el 3 y aquí está el 4. Antes de llegar al 4, lo marco, 3.8 y lo elevo. Y eso me va a dividir en la mitad mis datos. ¿Por qué? Me va a dar datos hacia la izquierda y datos hacia la derecha. Esto de aquí no lo voy a ocupar y no lo voy a hacer más adelante. Bueno, ocuparlo sí, pero hacerlo no. Únicamente quiero que entiendan gráficamente qué es lo que vamos a estar trabajando, dónde se encuentra la X barra o media y dónde están mis siguientes datos. Ahora, fíjense, tengo mis datos el 1 y el 2. El 1 y el 2 que están aquí arriba, que digamos que, pues, no digamos, pues, obviamente son estos. 1 y 2 están a la izquierda porque son menores que 3.8. Mientras que 4, 5 y 7 que quedan van a la derecha porque son mayores que 3.8. Y listo. Hasta aquí pregunto. ¿Dudas o preguntas o algo? No. ¿No? No, profe. Sino para continuar. Y dice, a ver, aquí me quedan 10 minutos. ¿Y qué más dice? Pues bueno, hasta ya tenemos pues la media y tenemos los datos, ¿no? Datos 1, 2, 4, 5, 7 y la media 3.8. Bueno, perfecto. Como se indica en la gráfica de puntos, las distancias horizontales entre cada punto es una medición, ¿ok? Y la media X barra ayudará a medir la variabilidad, ¿no? Que está aquí en medio. Si las distancias son grandes, los datos son más dispersos o variables, que si las distancias son pequeñas o si X es un punto particular, entonces la desviación de esa medición desde la media es XY menos X. O sea que para sacar la desviación, ojo aquí, desviación es igual a XY menos X barra, ¿ok? O media. Si yo quiero sacar la desviación del 1 a la media, hago esa ¿cómo se llama? Esa fórmula, ¿ok? Que sería 1 entre menos 3.8, luego la del 2. 2 entre menos 3.8, luego la del 4. 4 menos 3.8 y así sucesivamente. Hasta llegar a lo siguiente. Bueno, por último me dice las mediciones de la derecha de la media producen desviaciones positivas, es decir, 4 menos 3.8 positivo. En cambio, la de la izquierda va a ser negativo. 2 menos 3.8 menos 1.8. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se detalla. Aquí está en esta tabla, mucho mejor. Podemos ver el primer X o el XY número 1 que no está acomodado por orden, que aquí no nos acomoda, no hay problema. Dice que es el 5, 7, 1, 2 y 4. ¿Cuánto es 5 menos la media? Hay que recordar que estamos aplicando esta fórmula que voy a rayar. Esta fórmula se la tienen que aprender sí o sí. Esta que puse aquí en verde. ¿Ok? Sí o sí
donde el X barra sabemos que vale 3.8. ¿Ok? Entonces, 5 menos 3.8, 1.2. 7 menos 3.8, 3.2. 1 menos 3.8, 2 menos 3.8 y 4 menos 3.8, ¿no? Aquí está la desviación de cada dato. Hay que recordar que, pues, este puede ser, ahorita en este orden aquí es el X1, X2, X3, hasta el X5, ¿no? Porque son 5 datos. Aquí no hay problema si no nos acomoda de menor a mayor, porque no voy a sacar la mediana ni la moda. ¿Ok? Y dice, ya saqué esta dispersión. Cuando yo la sumo todas, la de los 5 datos, tiene que darme igual a 0. Ahora, esta que es la desviación cuadrada o desviación al cuadrado, sería este valor que me dio, por ejemplo, el del 5, su desviación es 1.2. Ahora, su desviación al cuadrado es 1.44. ¿Cómo lo hago? Pues fácil, únicamente lo elevo al cuadrado. ¿Ok? 3.2 al cuadrado, 10.24. Menos 2.8 al cuadrado, 7.84. Cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. ¿Ok? Repito, cualquier número elevado al cuadrado me va a dar positivo. ¿Por qué el negativo? Porque si yo multiplico menos 2.8 al cuadrado, quiere decir menos 2.8 por menos 2.8, empiezo por los signos, menos por menos, más, y 2.8 por 2.8, 7.84. Entonces, cualquier número elevado al cuadrado, siempre de los siempre, va a dar positivo. Pregunto, ¿dudas hasta ahorita? Con esto, de cómo se elevó al cuadrado, ¿no? No, profe. Entonces, ya vimos esto de cómo sacar la desviación y desviación cuadrada, ¿ok? Que no se nos olvide, desviación y desviación cuadrada. Ahora vámonos a lo bueno, que es la varianza. Ahora, dice de la suma, perdón. La suma de todos estos, me faltó algo aquí, un dato por demás, como les decía aquí, que la suma de todos estos tiene que darme 0. La suma de todas las desviaciones al cuadrado, la suma de todas estas, 1.44 más 10.24 más 7 más 3 más 0.4, me da esto. Y esto que tengo aquí va a ser conocido como varianza, ¿ok? La varianza va a ser la sumatoria de ¿qué? De todas mis desviaciones cuadradas, ¿ok? Ahí está el segundo dato, la varianza. Ahora bien, me voy a ir un poco para abajo. De la suma de desviaciones cuadradas se calcula una sola medida llamada varianza. Para distinguir entre la varianza de una muestra, ok, perdón, me equivoqué. Esto de aquí no es la varianza todavía, ok. Este es el primer paso para sacar la varianza. Sumatoria de las desviaciones cuadradas es el primer paso para la varianza. ¿Por qué? Porque ocupo dividirla entre el número de datos y ya me da la varianza, ok. Aquí me dice que tenemos dos tipos de varianza. Tenemos la varianza muestral y poblacional. Bueno, aquí está al revés. Tengo la varianza poblacional y la varianza muestral o de una muestra. Ambas manejan la misma fórmula, pero le cambian las variables. ¿Por qué se las cambian? ¿Por qué? Si yo voy a hacer una fórmula para población, únicamente le cambio las letras, pero el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Por ejemplo, población, varianza de una población es la siguiente. Pongan atención que esta fórmula es la importante de hoy, ¿ok? Y la importante de aquí a 2 semanas. Estas fórmulas, apúntenlas, tómenle screenshot, captura de pantalla, copy o tatúenselas, pero estas se las tienen que aprender
o tenerlas a la mano sí o sí. Donde dice que para sacar la varianza de una población de n mediciones, ¿ok? Voy a leerlo corrido y ahorita lo explico. Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones alrededor de su media mu, ¿ok? Un logotipo nuevo mu. La varianza poblacional se denota con sigma al cuadrado y está dada por la siguiente fórmula, ¿ok? Muchas cosas enredosas, pero vean. N mu y sigma al cuadrado, ¿ok? Bueno, el sigma voy a dejarlo y voy a poner acá, voy a marcar, eso es de aquí. A ver, me falta marcar aquí. Ahí está, ¿no? Esos logotipos no los hemos visto o no son tan habituales, pero están disfrazados únicamente para la varianza poblacional. ¿Cómo que están disfrazados? Pues sí, la N que vemos aquí me representa a la N que siempre hemos conocido. Solamente que cuando hablemos de varianza poblacional o de una población, la N va a ser mayúscula. Ya no va a ser minúscula únicamente en la de población. Este logotipo de aquí, que está raro, que es como una U y una M al mismo tiempo, se llama mu, así tal cual como hacen las vacas, mu, ¿ok? Y este representa a la media, el mu representa la media poblacional, la media es el promedio, ¿ok? Entonces, las que no conocíamos, que es la N mayúscula y la N minúscula, perdón, y el mu, son ni más ni menos que aquí va la X barra, podría decirse, y aquí la N minúscula. Solamente que, repito, se puede ver en mayúscula y en mu para hacer o para denotar que se va a sacar la varianza de una población. Cuando yo vea mu y la N, es que voy por una población, ¿ok? Mientras que el dato de afuera, que es este de aquí, así se me queda, sigma al cuadrado. Es un símbolo que está elevado al cuadrado y eso es igual a la varianza de una población. Chicos, me queda menos de un minuto, se va a cerrar, ¿ok? Ahorita continuamos con la varianza de la muestra y terminamos, ¿ok? Pregunto, ¿dudas con esto de la varianza de una población y la fórmula? Ahorita la voy a volver a anotar, ¿ok? ¿No? Hablé ahora. Ahí está. La varianza, pues ya vimos lo que es, se lo vuelvo a marcar para que se les quede mejor grabado, ¿ok? Así, con todo y el cuadrado, ¿ok? Sigma al cuadrado. Y esto pues ya se les expliqué cómo está el asunto. Ahí está, ¿no? Que es la sumatoria de todas las desviaciones, ¿ok? La desviación del x1 menos el mu o promedio al cuadrado, más la siguiente, x2 menos mu al cuadrado el resultado. Y todo eso ya después lo sumo, y ya que lo sumo todos, lo divido entre el número de datos, que en este caso es n. Dice, la mayor parte de las veces no tendremos todas las mediciones de población disponibles, pero necesitaremos calcular la varianza de una muestra de n mediciones, ¿ok? De población disponibles. Perdón, ahí me equivoqué. Y dice ahora, la varianza de una muestra. Lo vamos a manejar, voy a ponerlo aquí de color verde. La varianza de una muestra se denota con la letra S al cuadrado, no como acá sigma. Y ahora sí, utilizamos los símbolos o números que habitualmente utilizamos. N mediciones, número de datos. Media, en vez de mu, es X barra. Y listo, la fórmula prácticamente es la misma, únicamente me cambian las letras. En vez de sigma al cuadrado, es S al cuadrado para la muestra y sigma para población. Mu y n, variables de población, X barra y n de muestra. Y también se le agrega algo más, que es que este menos 1, que aplica únicamente en la de la muestra, ¿no? En la de arriba ya no, porque es poblacional, y en la muestra sí. ¿Por qué? Porque es por fórmula. ¿Ok? Pregunto, ¿dudas hasta aquí, muchachos? Con las fórmulas se les dificulta, sino para ver el primer ejemplo y listo. Entonces, hasta ahorita hemos visto dos medidas de variabilidad.
¿Cuál y cuál? El rango y la varianza. La varianza se divide en dos, ya sea de una población o muestra, ¿ok? Yo lo llamo muestral o poblacional, ¿ok? Apréndanse las fórmulas, ahí va a venir el problema. Saca la varianza de esta población. Ah, ok, ahí está, utilizo la fórmula de población. Ahora la varianza de la muestra, utilizo la de la muestra. Vamos a ver un ejemplo que trae el libro de la muestra, ¿ok? A ver. Dice, para el conjunto de n igual a 5 mediciones, los que ya conocemos, ¿no? Los que nos hemos trabajado, que es aquí el 7, 5, 4, 2 y 1, ¿ok? Solamente que aquí no los agrega. Entonces, primer dato me lo está dando ya. 5 mediciones, pues ya lo tengo. Es una muestra, ¿ok? Ahí está. Voy a aplicar la fórmula muestral, que es la que está aquí, ¿ok? Perfecto. Entonces, tengo 5 mediciones muestrales representadas en la tabla 2.1, medición de cada una. Sumando tendremos que, pues ya en la tabla sacamos que la sumatoria de estas, esto ya lo sacamos, se hizo dato por dato, ¿no? Es decir, el primer dato, 5 menos 3.8 al cuadrado, como dice la fórmula, ¿ok? Primero resuelvo, 5 menos 3.8, 1.2 al cuadrado, 1.44. Lo voy a sumar con el resultado de la misma fórmula, pero ahora voy a cambiar el número de aquí. Ahora va a ser, falta con el 7, falta con el 1 y así. Y ya la sumatoria de todos, 1.44 más los demás, me da 22.80. ¿Ok? Entonces, ese 22.80 lo voy a poner en la fórmula, que es... este de aquí y este de acá. ¿Ok? Entonces ya tengo la fórmula completa, ya tengo este y el de arriba. Ahora, ¿qué me falta? Sustituir y únicamente sacar la s al cuadrado, que la s al cuadrado en este caso representa mi desviación, perdón, sí, la varianza, ¿ok? Varianza muestral, ¿ok? Entonces aquí la tengo, varianza muestral. Y listo, la resuelvo. La sumatoria de mis xy menos x barra elevados al cuadrado, la sumatoria de estas me da 22.80, n que vale 5, 5 menos 1, 4, y 22.80 entre 4 es igual a 5.70. Es decir, que la varianza muestral, en este caso, lo voy a escribir así, s al cuadrado igual a 5.70. Y ahí está. ¿Ok? Y por último, ya sabemos cómo sacar ahorita la desviación estándar. Perdón, la varianza. Lo más difícil de aquí es la varianza. La desviación estándar es súper sencilla. La desviación estándar, que es el último dato, voy a marcarlo por acá, de color negro, a ver si se alcanza a distinguir. La desviación estándar es ni más ni menos si yo despejo la S. ¿Cómo que la despejo? Está elevada al cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo despejo la S que está elevada al cuadrado? ¿Cómo se despeja esta S? ¿Se usa la raíz cuadrada? Así es, raíz cuadrada, ¿no? ¿Se pasa para allá como raíz o se aplica raíz en ambos lados? Es lo mismo, entonces vamos a pasarlo como la S.
es igual a la raíz de 5.7. 5.7 o 5.70 es lo mismo, ¿ok? Si ustedes ponen su calculadora, 22.8 entre 4 les va a dar 5.7, es lo mismo. 5.70, 5.7, 5.700 es lo mismo. Y este resultado de aquí me va a dar como raíz de 5.7, 2.38. $2.39 es ya redondeado. Entonces, la varianza muestral se representa con la S al cuadrado, tal cual, S al cuadrado. O la varianza poblacional es el sigma al cuadrado. ¿Ok? Y cuando yo despejo, ya sea el sigma o la S, obtengo la desviación estándar, que es esta de aquí. Y aquí lo dice, tomando la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación estándar. ¿Ok? Le saco raíz cuadrada o este 2 lo paso para acá como raíz, que es lo que hice aquí, y listo. ¿Ok? Y así se obtiene lo que es la desviación estándar. ¿Ok? La desviación estándar está fácil. Aquí el meollo, el rango es pan comido, ¿ok? El rango va a ser una pregunta de cajón, así como el nombre, ¿cómo te llamas? Así no me lo contesta, ¿no? Es una resta. El rango no da mucha batalla. Pero la desviación estándar, perdón, la varianza es lo más importante o es lo más difícil de hacer. Aquí porque únicamente tenemos 5 datos y de los 5 datos, pues nomás son diferentes, ¿no? Y está fácil. Cuando les ponga 20 datos o 10 datos o más datos diferentes que no se repiten o que sí se repiten, va a cambiar un poco. Entonces, hasta aquí ya llegamos. Varianza muestral, esta de aquí, y la desviación estándar, esta de acá. ¿Ok? Pregunto, ¿dudas con esto o algo por el estilo, muchachos? No, profe. Está fácil, ¿no? Pura teoría. La siguiente clase ya les voy a poner un problema con números para que ustedes me saquen las medidas de variabilidad, ¿ok? Las acabamos de ver y vamos a estar ejercitando. Únicamente me interesaba lo conceptual, ¿no? Lo teórico, perdón. Lo teórico. Entonces ya vimos las 3 medidas, rango, varianza y desviación estándar. Con esas estaremos trabajando con las 3, ¿ok? Si no hay dudas, perfecto. Hasta aquí le dejamos el día de hoy y nos vemos la siguiente clase, que es el viernes a las 7 de la mañana, ¿ok? Traten de estar temprano o de no faltar, ¿ok? Los veo el viernes a las 7 de la mañana. Les recuerdo que la tarea 2.2 ya está activada en plataforma. A ver, déjenme confirmo aquí. Sí, en efecto, la 2.2 ya está activada para que la hagan. Tienen una semana, creo, para hacerla, o 6 días, porque la activé el día de ayer, ¿ok? Entonces ahí está el asunto de la tarea 2.2. Háganla y cualquier duda, ya saben, mándenme correo, ¿vale? Ok, profe. Sale, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Chao.